Buenas, hermanos y amigos, una vez más, agradecidos del Señor por compartir con todos ustedes en este su programa Fe y Razón, programa que dedicamos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo y llevamos temas de análisis histórico, científico, filosófico, social, fundamentándonos en su palabra. Como siempre y como todos los jueves, nuestro hermano Julián Musa nos trae una vez más un análisis de temas que tienen que ver con aspectos, doctrinas, dogmas que van en contra de la palabra de Dios. Y bueno, el análisis de hoy tiene que ver con el Evangelio de la Prosperidad. Julián, Dios te bendiga. ¿Y cómo te sientes, hermano? Muy bien, gracias a Dios. Gracias al Señor estamos muy bien. Qué bueno que Dios nos da esta oportunidad de poder compartir como cada jueves a través del canal de YouTube de Fe y Razón y también por Señal de Vida, canal 34. Qué bueno que podemos compartir con cada una de las personas que siguen este programa, Carlos. Y hoy vamos, como tú mencionas, hoy vamos a continuar hablando bajo ese gran título que le hemos puesto a una serie de programas, que es hablando sobre doctrinas falsas. Y hoy queremos tocar el llamado Evangelio de la Prosperidad. Algunos le llaman la teología de prosperidad, pero el nombre más popular realmente es el Evangelio de la Prosperidad. Y vamos a estar tocándolo porque entendemos que es una falsa doctrina que ha hecho mucho daño en muchos países, presentando un evangelio totalmente distorsionado a lo que son las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Y para iniciar, Carlos, me gustaría empezar por algunos datos que tienen que ver con el origen de esto. Y decimos que esta herejía extraña inició a finales de los años 70. Finales de los años 70, sus promotores predican que Dios promete prosperidad material, que se traduce en riqueza y éxito a todo aquel que se convierte al Señor. Estamos hablando de que cuando uno lo mira así y empieza a mirar qué hay detrás de esto, uno se da cuenta que hay una total distorsión de lo que significan las buenas nuevas, de la obra de Cristo, de lo que Cristo vino a hacer por medio de dar su vida en expiación por los pecados de muchos, por los pecados de todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y reconocen al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, porque es traer el mensaje del mundo, ese mensaje y esa búsqueda avariciosa que hay en el mundo de bienes materiales, traerlo al cristianismo y querer decir que Dios le promete a la gente prosperidad y riqueza a todo el que se convierte. O sea, de antemano, sin profundizar mucho, ya estamos viendo un gran problema. Hay personas que han escrito sobre este mal llamado evangelio y que es importante que nosotros podamos mirarlo. Por ejemplo, Kawabena Asamoah, quien se desempeñó como investigador en el Centro para el Estudio Mundial de la Religión en la Escuela de Divinidad de la Universidad de Harvard en el año 2004, dijo: Dios promete bendecir a su pueblo, pero Evangelio de la Prosperidad distorsiona la bendición en el sentido que solo lo ubica como bendición material. ¿Ves? Y eso realmente es el fundamento de este mal llamado evangelio. Un pastor muy reconocido,
quien falleció hace unos años atrás, y fue alguien que atacó duramente este mal llamado evangelio. El pastor David Wilkerson llegó a decir que la mayor aberración del evangelio, que es la mayor aberración del evangelio en toda su historia. Tenemos otros también, como el pastor John Piper, quien ha sido uno que también ha atacado de manera frontal esta herejía que se ha infiltrado dentro del cristianismo y que lamentablemente muchas iglesias han abrazado. Esto entra dentro de esas falsedades que se amparan bajo lo que es la apostasía, que nosotros tocamos 3 programas hablando sobre la apostasía, pero en hemos querido, algunas de esas enseñanzas apóstatas como esta, hemos querido dedicarle un buen espacio, sobre todo por el gran peligro que representan. Antes de entrar a las enseñanzas de esta herejía, no sé, Carlos, si tú quieres compartir algo. Julián, cuando uno dice el evangelio de la prosperidad, exactamente a qué que nos estamos refiriendo, porque yo veo que la palabra de Dios habla también de prosperar. Dios prospera a sus hijos, Dios prosperó el pueblo de Israel, Dios dice también en el Antiguo Testamento se ve mucho esto, ¿no? De que si el pueblo se apega a los estatutos del Señor, el Señor lo va a prosperar. También le habló a Josué de que lo iba a prosperar, prosperó a José en Egipto. O sea, hay muchos versículos que habla de la prosperidad, pero aquí hay algo. O sea, ¿cuál es la prosperidad del Señor y cuál es la prosperidad que el hombre vende utilizando la palabra de Dios? El gran problema de esta corriente es que traduce la prosperidad de Dios en lo terrenal, en lo material, en riquezas. Lo ubica en la parte material. Nosotros sí creemos en una prosperidad bíblica, y de hecho, más adelante lo vamos a tratar en el transcurso, en el desarrollo de este tema, porque vamos a ver lo que la Biblia habla de eso. O sea, a la Biblia habla de una prosperidad, pero que no se limita a lo material, ni tampoco se va a lo avaricioso, porque ese es el gran problema, que esto fomenta la avaricia. Y mientras vayamos desarrollando, Carlos y ustedes que están ahí, vamos a poder entenderlo mucho mejor. O sea que ahora de antemano, eso es lo que podemos ver, y ya la otra respuesta a tu pregunta, Carlos, la vamos a ir viendo mientras vayamos desarrollando para así poder verla de una manera ampliada, de una manera bíblica, y vamos a poder así entenderlo mucho mejor. Pero en esta parte yo quiero hablar de las enseñanzas del Evangelio de la Prosperidad. Una enseñanza es que dicen que tenemos que tener lo mejor porque somos hijos del rey. Y por ser hijo del rey, merecemos las riquezas del reino de Dios. O sea, dicen eso, que hacen una comparación con el estilo de vida y las exigencias que hacen los hijos de los reyes terrenales. Si nosotros nos fijamos, los reyes que actualmente todavía quedan esas monarquías, nosotros nos fijamos de que económicamente son los que mejor viven, comparándolo, o de los que mejores viven, comparándolo con el resto de los demás de sus naciones. Anteriormente, en épocas pasadas, eran literalmente los que mejor vivían. Entonces, y eso pasa también con los hijos de los presidentes actuales. O sea, estamos viendo que como son personas que tienen autoridad, pues reflejan un estilo de vida que va hacia
la superioridad ante los demás por las cosas que tienen. Y es bajo ese enfoque que este mal llamado evangelio, pues dice que nosotros tenemos que tener lo mejor. Tenemos que tener lo mejor porque somos hijos del rey, porque lo merecemos. Dios es el dueño del mundo, por tanto yo soy parte de eso. Mi papá es el dueño de todo, por eso yo tengo que tener lo mejor. ¿Cómo va a ser que yo voy a andar con cosas que no sean las más excelentes? O sea, es un tipo de mentalidad que hay. Predica mucho sobre el que se debe de tener una mentalidad de reino, que esto conecta con lo que yo acabo de decir, lo cual tiene un enfoque terrenal y material. Terrenal y material totalmente. O sea, donde el exhibicionismo de riquezas es sinónimo para ellos de estar bien espiritualmente. Entonces, una mentalidad de reino es todo enfocado en una vida aquí, en tener lo mejor aquí. Y la Biblia nos dice en Marcos 1, del 14 al 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha acercado y el reino de Dios, agarre esa palabra ahí, se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué nos muestra esto? De que tener una mentalidad de reino es tener un enfoque dirigido a la salvación de las almas. Carlos, y ustedes que están ahí mirando el programa. Sí debemos de tener una mentalidad del reino de Dios, claro que sí. Pero ¿qué es una mentalidad del reino de Dios? Es saber que yo soy un hijo de Dios y que estoy aquí con una misión principal, que es promover y propagar las verdades de ese reino que se fundamenta en el evangelio, en la encarnación, obra, enseñanza, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el momento que una persona se convierte a Cristo, hace eso que dice Marcos 1, del 14 al 15, se arrepiente y cree en el evangelio, ¿sabe qué pasa? En ese momento el reino de Dios llega a esa vida. Entonces, tener una mentalidad del reino de Dios es tener una mentalidad enfocada en la evangelización, es tener una mentalidad enfocada en la predicación, no una mentalidad enfocada en los bienes terrenales de este mundo y en las riquezas. Así es, Julián. Vamos a pasar a la primera pausa, pero es un punto muy importante en la introducción que tú estás dando, porque realmente la mentalidad del reino de Dios es la predicación de su palabra, no el enfoque en riquezas ni en bienes materiales, porque el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios eternamente, porque nosotros nos estamos haciendo, somos hechos hijos de Dios por medio de Cristo, pero Cristo es el Hijo de Dios eternamente. Y él decía que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Nunca predicó un materialismo, sino la salvación por amor a los escogidos. Cuando volvamos después de esta primera pausa, continuamos con este interesante tema. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Estamos en su espacio Fe y Razón, compartiendo como siempre, como todos los jueves, con nuestro hermano, el licenciado Julián Musa, trayendo temas de mucha profundidad para que nosotros podamos discernir desde la palabra de Dios estos temas. Hoy con el Evangelio de la Prosperidad. Y bueno, Julián, tú estabas diciendo en el primer segmento, ¿no? Estas cosas que se visualizan de manera material predicando el reino de Dios, pero el reino de Dios es todo lo contrario, es amor, es la predicación de la salvación, es dar a conocer el mensaje del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más nosotros podemos ver, Julián? Estas personas expresan que la forma de adquirir lo que uno quiere, mira que a veces cuando uno ve estas cosas, uno dice, pero ¿dónde está el entendimiento de la palabra de Dios en esta gente? Expresan que la forma de adquirir lo que uno quiere es visualizar en la mente cosas materiales que se desean y orar, pero para ellos orar, para muchos de ellos, orar es decretar, declarar y arrebatar, pidiéndolas, estableciéndolas a Dios. O sea, ellos decretan. Yo declaro que eso es mío. O sea, yo declaro que voy a tener esa casa. Tú oye, el vocabulario de esta gente, decláralo que tú vas a tener ese carro. O sea que la declaración de ellos es lo que importa y no la voluntad de Dios. Exacto. O sea, declaro y esto es mío. Exacto. El que no le llega a eso es porque está teniendo problemas con el Señor. Así mismo es. No así mismo es. Entonces, ellos decretan, arrebátalo en los aires. O sea, un sinnúmero de jergas. Y cuando tú analizas la Biblia, malinterpretación de textos, porque ellos te agarran, por ejemplo, y te dicen, te van al texto que dice que el Señor hablando con sus discípulos, con Pedro, le dice que todo lo que tú ates en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que tú desates en el cielo será desatado en la tierra. Y con eso han hecho todo un esquema, pero ahí lo que se está diciendo en el contexto es, hablándole el Señor a sus discípulos, de que la representación de ellos como pueblo de Dios iba a ser tan importante que todo aquello, porque en el contexto, lo que está hablando, porque siempre hay que mirar el contexto, lo que está hablando en el contexto tiene que ver con que todo aquello que los creyentes, los discípulos, consideren que es malo en la tierra, conductas, acciones y demás, es malo en el cielo también. ¿Por qué? Porque el reino de Dios vino a establecerse con los hombres. Entonces, todo lo que se le llame pecado en la tierra, se le llama pecado en el cielo. Y todo aquello que no es visto como pecaminoso en la tierra, tampoco es visto como pecaminoso en el cielo, porque esos discípulos del Señor eran representantes de Cristo y nosotros también. Aquellas cosas que nosotros, a la luz de la palabra, vemos que son pecaminosas y la predicamos como pecaminosas, en el reino de Dios literal en el cielo, están mal, son pecaminosas. Correcto. Entonces, es bajo ese criterio. No está hablando de que átalo, desátalo, arrebátalo. Una canción que se hizo muy popular de una cantante cristiana que se llamaba a sí mismo Arrebato, que hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me ha quitado, me lo devolverá con crece, y quitándole al diablo, que el diablo me ha quitado, que yo le quito. O sea, una serie de cosas. El diablo el diablo, yo no tengo que decirle a él que me dé nada. ¿Qué es lo que me tiene que dar el diablo? O sea, eso es una locura, de que lo que me ha quitado. ¿Qué es lo que y Dios dónde está? Todo lo que pasa en la vida del creyente es la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Job? El diablo quitó, Jehová, el diablo dio y el diablo quitó. No dijo Jehová dio, Jehová quitó. Exactamente. Entonces, este asunto, ellos, o sea,
esto es sumamente peligroso porque se cambia la oración, que es pedir, que es rogar, que Dios haga su voluntad. Señor, mira si tú quieres. Señor, yo deseo esto, pero tú eres el que sabe. Pero Se es que, cambia. Julián, la Por palabra de Dios es hacerle una exacto. exigencia a Dios que es obligado que me lo tiene que dar. La palabra de Dios es muy clara. Cuando el Señor nos dice a nosotros, pedid y se os dará, y hay varios versículos en donde incluso el Señor Jesucristo está diciendo que cuando pidamos al Señor, vamos a tener estoy parafraseando, ¿verdad? Vamos a tener la potestad incluso de dominar las serpientes, el veneno y eso. Hay gente que lo ha malinterpretado, porque también Jesús aclara de que más adelante se pide, pero conforme a la voluntad de Dios. Es decir, no es que no está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Se pide conforme a la voluntad de Dios. El Señor en su voluntad cumple las peticiones y tienen que ser con oraciones honestas del creyente, ¿no? Que el Señor vea que hay honestidad en la petición. O sea, que eso se explica en la palabra de Dios. Y otra cosa también, eso de que arrebato y decreto, aparentemente no han leído la parte en donde Simón el mago, intentando comprar el poder del Espíritu Santo, por poco perdía la vida también. Claro, claro. O sea, claro. que si hubiese sido así, no que yo decreto, yo arrebato, yo lo hago por tal o cual beneficio, los apóstoles hubiesen aceptado el dinero de Simón el mago. Claro, claro. Y eso, más que ser bíblico, Carlos, y ustedes que están ahí, esa forma de pensar, eso entra en lo que es la confesión positiva, eso es espiritismo, eso no tiene nada que ver con el cristianismo, eso, la confesión positiva tiene que ver con la nueva era, y eso no tiene que ver con la palabra de Dios. O sea, ese asunto de decretar, declarar, hay una mala interpretación con el tema de las palabras incluso, de donde dicen que no, porque la Biblia dice que la palabra tiene un poder. Sí, pero la palabra tiene un poder en el sentido del efecto que puede hacer cuando cosas se dicen. Por ejemplo, hay presidentes de grandes potencias en el mundo que con solamente decir algunas cosas se puede armar una guerra que puede destruir millones de personas. En ese sentido es que la palabra tiene una influencia, tiene un poder, pero no es un asunto místico. Por ejemplo, una persona que maltrata verbalmente a su hijo desde pequeño puede hacerle un daño impresionante, pero es un poder místico. No, es que es que las palabras pueden ejercer una especie de violencia psicológica en los niños que le pueden hacer daño, pero no es que hay un poder mágico, porque esto se presenta como una magia. Entonces, eso es sumamente peligroso. Entonces, Entonces, para seguir con... Julián, ¿sí? quiere decir entonces que como se vende este evangelio de la prosperidad es a través de la oración, pero con ese tipo de enunciado, el decretar, pero en la oración, yo decreto y estamos orando para que se nos dé. O sea, por ahí es que va la cosa, Julián. Sí, sí, es como, incluso hay quienes, porque el decir toda oración, claro está, debemos hacerla en el nombre de Jesús, pero eso no es una magia. O sea, el nombre de Jesús, cuando nosotros terminamos nuestras oraciones y decimos en el nombre de Jesús, es porque nosotros lo que estamos diciendo es que por los méritos de Cristo, por los atributos de Cristo y por quien Cristo es, nosotros tenemos esa confianza de acercarnos a Dios y pedirle. O sea, es en su nombre que pedimos, porque nosotros hemos sido justificados por medio del sacrificio de Cristo y Dios nos ve a nosotros por medio de la obra de Cristo. Y por eso es que las oraciones, las peticiones, las rogativas, tienen que hacerse en el nombre de Jesús, pero no es como una magia decir el nombre de Jesús, sino yo estoy diciendo, yo confío en Jesús, es en su nombre, porque Jesús me ha dado acceso a acercarme y puedo orar y puedo hablar. O sea,
Pero estas personas muchas veces hacen estas declaraciones y estos decretos y lo hacen en su propio nombre. Yo decreto, yo declaro. Y a veces dicen yo decreto, yo declaro en el nombre de Jesús, pero tú no lo estás haciendo en ningún nombre de Jesús, porque tú lo estás haciendo en tu propio nombre porque Primero le estás comienzan exigiendo ellos. a Dios. Primero comienzan ellos, yo decreto. Pero es muy fácil. Lo otro es un cliché. Correcto, correcto. Pero es muy fácil. Los amigos, porque atacan mucho también, las personas que no son cristianas atacan mucho. Ah, mire, ustedes piden y a veces no se les da. ¿Y cómo es que la oración funciona? No funciona. No. Un texto claro, Julián, está en Primera de Juan capítulo 5. Se lee en el capítulo completo y van a ver que cuando lo que se menciona de la oración, dice que en la confianza que nosotros podamos depositar en Dios, que nosotros debemos depositar en Dios, si le pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, pero conforme a su voluntad. Conforme a su no a la de nosotros, no a que nosotros decretemos. Nosotros podemos durar la vida entera decretando algo y si en la voluntad del Señor está no cumplirlo, no lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Exacto, y que la inclinación del corazón del hombre siempre es hacia aquellas cosas que le van a beneficiar, que entiende que le van a beneficiar. Pero Dios, que conoce la historia completa, Dios sabe que si hay cosas que nos da, pueden ser sumamente perjudiciales para nuestras vidas. Y al final Dios lo que va a hacer en nosotros es su voluntad. Eso es lo que tenemos que entender. Usted puede decretar, declarar, ponerse con los pies para arriba y la cabeza para abajo, y Dios va a hacer su voluntad y nosotros tenemos que aceptarla. Y Dios, en ocasiones, usted me dirá, pero Dios no puede concederme algo que yo le pido. Sí puede hacerlo, pero si es conforme a su voluntad, si es conforme a los principios de la palabra de Dios, si es conforme a las verdades de Dios. Entonces, eso es importante comprenderlo. Vamos a pasar a la siguiente pausa, Julián. Continúa donde te quedaste, porque yo creo que es importante que entendamos lo que tú estás diciendo a los hermanos y amigos para que no se dejen engañar y confundir. Decretar no tiene validez en uno mismo. Y te voy a decir una cosa, Carlos, ya para cerrar este segmento. El evangelio de la prosperidad es una plaga dentro del cristianismo. ¿Una plaga? Una plaga dentro del cristianismo. O sea, el daño que está haciendo eso es impresionante. Y por eso es que un tema como este hay que hablarlo. Sí, correcto, correcto. Hay que hablarlo a la luz de la palabra de Dios, no opiniones personales. Porque nosotros entendemos que el Señor prospera. Está en la plena potestad del Señor prosperar a sus hijos. Pero es en la potestad de Él, es en su voluntad, no en el decreto de nadie. Que lo que yo veo es que yo decreto, lo que prosperan son los que decretan, nosotros no somos. La mayoría no prospera. Ese otro punto que luego vamos a ir cayendo ahí. Bueno, cuando volvamos después de esta siguiente pausa, continuamos con este interesante tema. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos en su espacio Fe y Razón, compartiendo como todos los jueves con nuestro hermano el licenciado Julián Musa. Y en esta ocasión, en la serie de capítulos que hemos estado realizando de las falsas doctrinas, pues le toca el turno al Evangelio de la Prosperidad. Y este es un tema importante, Julián, ¿sabes por qué?
Porque la gente se confunde con esto. El Señor prospera, pero entonces hay personas que están predicando esto de la prosperidad de una manera no bíblica. Entonces, hermanos se confunden. O el Señor no prospera o no prospera. O cómo el Señor nos debe prosperar, o cómo yo debo de pedir, o si es un pecado yo pedir prosperidad por mi familia, o prosperidad para la iglesia. O sea, es una gran confusión. Es como tú dices, esto le hace daño a la sana doctrina del Evangelio. Sigue explicándonos, Julián. Sí, sí, definitivamente. Y antes de continuar, solo decirle a aquellos que están ahí viendo y mirando el programa que les invito a que puedan pasar por radioeternidad.com, que es la emisora ahí donde estamos como director, donde se tratan muchísimos temas. También quiero invitarles a ustedes a que visiten mi canal de YouTube, que lo encuentran como Julián Musa, y ahí puedan también ver contenidos que tienen que ver con presentar temas basados en los principios de la palabra de Dios, y aquellos también que quieran tener un contacto directo pueden hacerlo a través de Twitter. Mi cuenta es @pjulianmusa y ahí podemos tener contacto. Entonces, para seguir, Carlos, con este interesante tema que estamos tratando en este día, estoy enfocado en esta parte en hablar específicamente de lo que tiene que ver con enseñanzas que tienen esta falsa doctrina, esta herejía. Y otra de las cosas que ellos enseñan también es que la manera como uno adquiere las cosas que desea, otra manera, es atando y reprendiendo espíritus que se suponen que impiden que vengan las riquezas. O sea, atando, ya explicamos algo de una mala interpretación de esa parte de atar y desatar, y reprendiendo espíritus. O sea, que hay demonios que están impidiendo que yo sea rico, hay demonios que están impidiendo que yo avance. O sea, como que la vida del cristiano depende de la operación de las tinieblas. Eso es una gran mentira. O sea, la vida del creyente depende de Dios, a quien yo tengo que pedirle, y por quien yo tengo, y a quien yo tengo que orar, es al Señor. Las tinieblas, claro, nosotros tenemos una batalla espiritual, pero esa batalla espiritual que nosotros tenemos contra el reino de las tinieblas se manifiesta en el sentido de que como dice la palabra de Dios, ustedes son de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Dios, las tinieblas utiliza las obras del mundo para atacarnos a nosotros. La manera como se efectúa esta batalla espiritual es en el día a día, por medio de las tentaciones. Detrás de las tentaciones que nos llegan está la operación del reino de las tinieblas. Está la operación del reino de las tinieblas. Ahora bien, las tinieblas no tienen ningún poder en mí, no tienen ningún poder ni ninguna influencia en aquellas cosas que tienen que ver con mi vida, porque mi vida está en las manos de Dios. Mi vida está en las manos de Cristo. Entonces, las cosas que yo tengo o no tengo, no, las cosas que yo tengo es por la gracia de Dios. Las cosas que yo no tengo es porque Dios no me la ha querido dar. El diablo, los demonios no tienen nada que ver con eso en la vida de un creyente. Estamos hablando de la vida de la gente que no conoce al Señor. Ya esos son otros 500, como decimos aquí en República Dominicana. Ya eso es otra cosa, porque vemos que la palabra de Dios dice que las tinieblas, parafraseando un texto que está en Efesios, operan en los hijos de desobediencia. Tienen influencia directa en los hijos de desobediencia, pero los creyentes no. Aquellas cosas materiales que yo logre en mi vida siendo cristiano no es porque yo la logré, sino es porque Dios me la dio. Aquellas cosas que yo no obtenga en mi vida no es porque yo no lo obtuve, es porque Dios no lo quiso. O sea, ese es el entendimiento que debemos de tener. Usted puede reprender
reprender, y ahora hay gente que se inventan hasta unos nombres para los demonios, que la Biblia no menciona nada de eso. Usted puede reprender todo, lo que usted quiera, pero Dios hará su voluntad en sus hijos. Eso es algo que debemos entender. O sea, nuestra vida está en las manos de Dios. Las tinieblas nos atacan. Yo no estoy diciendo que no hay una lucha espiritual, pero esa lucha espiritual no es mística. Claro, eso es lo que yo Esa no lucha entiendo. espiritual es en el día a día, porque la manera como Satanás opera es por medio de las obras de este mundo. Y la manera como nosotros somos atacados es por medio de las obras de este mundo. Claro, porque la misma palabra dice, resistid al maligno y él se apartará de ustedes. Entonces, la resistencia es depositando la confianza en Cristo, orando en el momento de la prueba, pero eso como que no tiene sentido. ¿Cómo que si alguien tiene pobreza en una iglesia o tiene algún problema económico, eso es porque los demonios lo tienen así? Cuando hasta los demonios, para tentar, utilizan las riquezas para desviar al hermano. Obviamente, el que está verdaderamente en Cristo, Cristo no pierde a ninguna de sus ovejas, como dice la palabra del Señor. Claro. Pero obviamente las tentaciones del maligno vienen de todas las vías, con riqueza, con pobreza, con enfermedad, con todo. Porque la palabra del Señor así también lo establece. Pero eso de que no, eso es porque los demonios vamos a decretar, eso eso no es bíblico. Exacto. Entonces, algo que uno mira dentro de estos promotores del Evangelio de la Prosperidad, que yo creo que es muy bueno resaltar, es que ellos hablan de que sembrando grandes cantidades de dinero, pero ¿a dónde lo van a sembrar? A donde ellos, sembrando grandes cantidades de dinero a cualquiera de los grupos en donde estos líderes enseñan eso, se promete que Dios le devolverá de forma sobrenatural y multiplicado, como si ellos fueran un conuco. Yo lo veo así, como un conuco. O sea, siembren, pero a donde ellos. O sea, siembren. Dios te va a prosperar. Dios te va a dar multiplicado. Dios te va a dar 100 veces más. Pero ¿a dónde si tú das? Ah, si tú se lo das a ellos. Ah, por eso es que tú ves que ellos exhiben los promotores de esto, los predicadores de esto, los pastores, entre comillas, de esto. Tú ves que esa gente vive muy bien. Ah, ellos sí tienen, Dios me está prosperando. ¿Qué es lo que Dios le está prosperando? Es que tú estás manipulando a los feligreses, estás manipulando a la gente. Eso es una manipulación y hasta los inconversos se dan cuenta de eso. ¿Tú sabes los escándalos que se han dado con esa situación, Carlos? O sea, sí, yo he visto, donde gente han sido manipuladas a entregar llaves de sus carros, han sido manipuladas a entregar apartamentos, a entregarle dinero a estos vivos. No, y he visto reportajes de videos que hasta le hablan mal en la misma iglesia cuando no aportan. Yo he visto eso también. Claro. Y que vengan lo de... o sea, Dios. El tamaño de la fe y de la confianza es a la medida del tamaño de lo que tú das para recibir, de tu ofrenda. O sea, si tú lo das todo, tú lo vas a recibir todo. Si tú das la mitad, recibirás la... Yo he visto eso. Yo digo, ¿qué es esto, Señor? De misericordia. Yo he visto. Incluso se van más lejos, porque son tan bárbaros, que dicen, si tú ofrendas, Dios va a sanar a tu esposa. Si tú ofrendas, como que es un trueque con Dios. Uno ve, yo soy director de un medio de comunicación cristiano y yo sí creo en que uno debe de apelar al favor de los hermanos para apoyar, sobre todo ministerios como el nuestro, que no reciben, que no tienen, que no son sin fines de lucro y no reciben, no son comercial, no recibimos no, Julián, y que el mundo no apoya tampoco. O sea, empresas del mundo que están muy ligadas al mundo no apoyan la predicación del evangelio. Y que nosotros no somos una emisora donde somos comercial, que pasamos anuncios de empresas y demás. Y hay muchos gastos en medios de comunicación, claro que sí. Y nosotros
hemos realizado actividades con la finalidad de fortalecer la economía, pero es apelando a la conciencia de la gente, al apoyo al ministerio, al apoyo a la obra del Señor, apelando al deseo voluntario de la gente, a que la gente pueda apoyar, sobre todo personas que se identifican con la obra que estamos haciendo. Eso es una cosa, pero otra es usar estas llamadas maratónicas. Un ejemplo muy palpable es la cadena de televisión Enlace, que es una cadena donde este evangelio de la prosperidad se promueve con mucha fuerza, donde ahí uno escucha cosas como que este es el momento de Dios, dona, da que sé yo cuánto, Dios va a sanar a tu familia, Dios va a sanar a tu hijo, Dios va a salvar a ese hijo drogadicto. O sea, eso es una manipulación donde en la Biblia se habla que lo que damos para Dios es un medio de trueque para que Dios haga cosas que yo quiero. Entonces, gente que no está pegado a la palabra caen en ese engaño, porque ¿quién no quiere ver un familiar que se está muriendo sano? ¿Quién no quiere ver que su hijo que está en droga Dios lo saque de la droga? Entonces, toman cosas que son de las necesidades de la gente para hacer una manipulación. Y eso no es bíblico, para que lo cuarto es una forma de manipular la conciencia para que le den el dinero. Y eso es antibíblico, eso no es correcto. Una cosa es pedir ofrendas voluntarias, apelando a la misión que se hace, a lo que se hace, y pidiendo el apoyo al pueblo de Dios para echar adelante un proyecto de Dios. Y otra cosa es manipular, inventándose cosas que la Biblia no dice. Correcto, porque lo delicado, Julián, y con esto pasamos a la siguiente pausa, para el próximo segmento. Lo delicado es decir cosas que la Biblia no sustenta, no sostiene. Entonces eso es bastante peligroso. Porque como tú dices, o sea, los mismos apóstoles, cuando estaban comenzando a llevar el mensaje, ¿no? a expandir el ministerio dado por nuestro Señor Jesucristo, iban y le llevaban a los pies los bienes, pero ellos no lo pedían ni decían, nosotros decretamos que nos den y nos traigan. Era de manera voluntaria, porque los apóstoles eran pobrecitos, fueron perseguidos, vituperados, golpeados, salían sin nada, no tenían que comer, le daban de comer, le llevaban las cosas. ¿Y qué hacían los apóstoles? O sea, yo quisiera como que la iglesia viera el ejemplo de los apóstoles del primer siglo. Tú sabes lo que yo anhelo cuando leo la palabra de Dios, ver a la iglesia con el mismo corazón de los hermanos del primer siglo. Le llevaban y los apóstoles tomaban y le repartían a todos, vengan, tengan, esto no es de nosotros, y a todos en una pobreza extrema, en una persecución, en un pleno imperio romano. Hay iglesias que lo tienen así. Hermanos, nosotros los vemos así. Son muchos nuestros queridos hermanos que sí, que entienden el evangelio verdadero de Cristo. Pero hay otros que no, que esto es llenarse las arcas, enriquecerse. Y mientras más tienen y más salen a la calle brillando como demonios, ¿verdad? Vestidos de ángeles de luz, no se ve el evangelio en esa gente. Entonces, eso son de las cosas que a mí más me indignan, Julián. Sí, ciertamente. Vamos a la próxima pausa, Julián, porque este tema es mucho más allá del evangelio de la prosperidad. Aunque estamos hablando del evangelio de la prosperidad, pero esto abarca mucho más, mucho más. Ya seguimos, hermanos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón,
un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos en su espacio Fe y Razón, compartiendo como todos los jueves con nuestro hermano licenciado Julián Musa. Siempre nos trae temas que nos ponen a reflexionar. En cada programa, Julián, que tú traes un tema, tú tocas una parte sensible. Es como que el Señor, y yo estoy convencido de eso, habla a través de su Santo Espíritu y te utiliza, hermano, porque es cierto, hay muchos abusos en las iglesias que manejan este tipo de ideología materialista, explotando incluso el mismo nombre del Señor en cosas que la Biblia no dice, para que hermanitos, incluso gente que no tiene, busque de donde no puede, esperando una promesa no bíblica. Exacto. En vez de depositar su confianza en la oración verdadera en nuestro Señor Jesucristo y que conforme a su voluntad el Señor obre. Adelante, Julián. Gracias, Carlos, por tus palabras. Damos gloria a Dios por eso. Estas personas definitivamente, y como tú decías al final del segmento anterior, esos líderes lo que buscan es llenarse ellos. Ellos sí exhiben, porque supuestamente el tú tener riqueza y bienes es una exhibición de que tú tienes el favor de Dios. O sea, algo totalmente distorsionado con las verdades que nosotros vemos en la palabra de Dios, el quehacer de la iglesia. Y a veces uno dice, ven acá, pero todos los apóstoles que tenían una mentalidad de reino, por la obra que estaban haciendo, murieron siendo pobres. El Señor Jesús vino y se hizo pobre, siendo el dueño de todo. Entonces, esa gente no tenían el favor de Dios, si es así. Pero claro que sí lo tenían. Lo que no lo tienen son estos, que son unos lobos vestidos de ovejas, que se comen la lana de las ovejas, que le interesa el dinero de la gente. Y son personas, tú lo ves vendiendo un sinnúmero de cosas, vendiendo de que el agua bendita, de que el manto. Por ahí hay un grupo que se llama Pare de Sufrir, hermano. Que se llaman de que la Iglesia Universal, pero se conoce como Pare de Sufrir. Que lo único que han parado de sufrir son los líderes de esa secta. Ese Pare de Sufrir, esa gente venden un viaje de cosas, de que uno se pone a ver a esta gente y tú dices, pero Dios mío, ¿qué es eso? O sea, la mentalidad de esta gente y el engaño que hacen, el daño que hacen. Y cuando son exhibidos públicamente ante la sociedad, lo malo de todo esto es que aquellos periodistas que hacen investigaciones y lo que exponen, tanto aquí como fuera, no están hablando mentiras, están hablando verdad. Entonces, estos famosos personajes, porque lamentablemente se hacen famosos, lo que son es una piedra de tropiezo al evangelio. Pues ellos le predican, Carlos, lo que las personas quieren escuchar. La gente de hoy, ¿qué es lo que quiere oír la gente de hoy? Que va a ser rica, que todos sus problemas serán resueltos, que si el carro que quieren, que la casa de sus sueños. Eso suena súper atractivo. ¿A qué ser humano no le gustaría? Eso no puede mezclarse con el evangelio. O sea, no, tú puedes desear tener una vida económicamente estable, tu trabajo, tú te graduaste en tu carrera, por eso trabajas, por eso el Señor no prohíbe eso, pero eso no puede mezclarse como que es parte del evangelio, como que eso va dentro del mensaje de salvación de Cristo. Es que el evangelio es el mensaje de salvación de Cristo. Eso es lo fundamental. El evangelio no es sálvate y sé millonario. Sí. Sálvate y sácate la loto. Eso no es el evangelio. Es como si fuera una promoción de la loto. Entonces, por eso es que tú ves que estas mal llamadas iglesias están full de gente. ¿Pero por qué, hermano? Porque le están predicando el mensaje que la gente quiere escuchar. Todo el mundo lo que quiere es tener los problemas resueltos. La gente quiere ser rica. La gente... Mira, yo no sé si yo di este testimonio en uno de los programas pasados, pero lo voy a decir. Yo conocí una vez un joven que a él se le predicó,
Si tú vienes a Cristo, todos tus problemas serán resueltos. Ese mensaje que está vinculado con esto. Pero él se convirtió a Cristo y empezó a tener situaciones muy difíciles. Y él le dijo a la persona que le predicó, tú me engañaste, tú me engañaste, tú me dijiste esto, esto, esto y esto. Gracias a Dios que él hubo un arrepentimiento de verdad y el Señor lo iluminó y lo guió y él ha permanecido. Pero se sintió engañado. ¿Por qué? Porque le presentaron algo que no es el evangelio. Lo hemos dicho por aquí, lo seguiremos diciendo. Y eso da pie a burlas de aquellos que atacan el evangelio, porque hay enemigos que odian mucho la Biblia. O sea, hay personas que toman todo esto para atacar la palabra de Dios. Yo creo que como que esta gente salen de esa misma gente. Digo, vamos a hacer iglesia, vamos a ser un millonario y eso va a ayudar a la causa de atacar la palabra de Dios. O sea, es como que van de la mano. No, yo estoy totalmente convencido de que hay muchos que saben lo que están haciendo totalmente. O sea, que no son cristianos nada. Y otros probablemente pastores y líderes se dejan llevar de la corriente, creen que lo están haciendo de forma correcta bíblicamente, no se comprometen a estudiar la palabra de Dios de manera profunda, porque tú pusiste un caso muy interesante, Julián. Cuando los reporteros, los medios de comunicación salen y han presentado, ¿no? O han denunciado estas iglesias como pare de sufrir, por poner un ejemplo, no lo hacen estudiando la palabra de Dios, porque tú no vas a ver un reportero que dice, voy a hacer mi investigación tomando la Biblia y viendo qué realmente dice el Señor. Estos son unos falsos, así como otros, porque aquí Cristo dice que esto es así, así, así. No, lo hacen muchos de ellos por el morbo, por atacar, por buscar puntos débiles, porque creen que todos están encerrados en el mismo saco. Exacto. Es un punto muy delicado también. Exacto. Entonces, como decía anteriormente, estamos hablando de que estas personas hablan de que hay que pactar con Dios, pero ese pacto, esa palabra la usan mucho. Pacta con Dios, pero pacta con Dios es, da dinero, que Dios te va, mira, si tú pactas con Dios, Dios va a hacer tal o cual cosa. O sea, están presentando no al Dios de la Biblia, no están presentando el evangelio de la gracia de Dios, no están presentando las verdades del Señor. Aquí hay un punto que tú mencionaste, eso de pacta con Dios, y si tú pactas, Dios te va a dar así. Probablemente estén recurriendo a la historia de Jacob, cuando Jacob hizo un pacto con Dios, diciendo que le iba a dar el diezmo de todo lo que Dios le dé en prosperidad, ¿verdad? Pero eso es una mala interpretación de ese texto, porque claro, Dios en ningún momento le pidió a Jacob, pacta conmigo. Eso no lo pidió Dios, eso fue algo que Jacob hizo él, pero ya Dios lo había prosperado, muchas veces lo había protegido. O sea, Dios no da favores porque tú hagas un tipo de trueque con él, un tipo de pacto. Dios está contigo incondicionalmente, por amor. Sí. Esas cosas se dan mucho en las brujerías y esas cosas, que yo voy a dar tal cosa y me va a pasar tal cosa, pero no tiene base en el evangelio. Y yo sé que estamos en el último segmento y antes de terminar me gustaría por lo menos tocar algo, aunque Carlos te advierto ya que este programa va a tener que tener una continuación. Nosotros vamos a continuar para el próximo jueves, vamos a estar hablando de este tema porque la idea aquí es que podamos, que ustedes puedan entenderlo bien, no darle mucha información rápido, no, que podamos entenderlo bien. Entonces, en el tiempo que me queda, tú me avisarás ya cuando tengamos que terminar, simplemente decir que el Señor Jesús nunca en sus enseñanzas y prédicas hizo énfasis ni habló sobre prosperidad económica. Eso puede sonar como, ¿cómo? Bueno, así mismo. Nunca en sus enseñanzas y prédicas hizo énfasis ni habló sobre prosperidad económica. De hecho, ¿y cuál fue la razón por la cual él no lo hizo? Mateo 6, 32 al 33. Es un texto crucial para entender eso. Jesús dijo, porque los paganos buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En el contexto, Jesús le está hablando de las cosas que las personas necesitan para vivir, que el alimento, que la ropa, o sea, y el Señor no habló de eso porque eso no era un tema de su mensaje, porque esas son cosas que aquellos que sirven al Señor, toda aquella cosa que necesita, la van a tener. Cristo no habló de nada de eso, eso no era la base de su mensaje, ese no es el enfoque que el Señor quería que la gente tuviera. Lo que sí el Señor quería que la gente tuviera y que nosotros tengamos al día de hoy es una mirada puesta en el reino de Dios, lo que hablábamos ahorita, establecer el reino de Dios que tiene que ver con buscar las almas, con vivir conforme a los patrones de ese reino aquí en esta tierra para reflejarlo a Él, y las cosas que necesitamos, esas cosas van a venir. Preocupémonos por las cosas de Dios. Preocupémonos por ser imitadores de Cristo. Preocupémonos por hablarle a otros del Evangelio. Y las necesidades, no la avaricia, ni lo que yo quiero para privar, no. Lo que yo necesito, Dios me lo va a dar. Sí, es, Julián. Bueno, ya tenemos el compromiso de continuar este tema para el próximo jueves, porque sí, me interesa mucho, ¿verdad? Que los hermanos y todos seamos edificados para profundizar, porque hay mucha burla contra el Evangelio en cuanto a este tipo de temas. Y tú muy bien cierras con un texto bíblico muy fuerte, porque el Señor a sus mismos discípulos les decía, parafraseando, de que no nos afanemos, porque el Señor alimenta las aves del cielo y ellas no se afanan. Nosotros no debemos afanarnos. Tenemos que confiar en el Señor día a día, que Él nos mejorará nuestras condiciones. Si no ha llegado eso, seguir confiando en el Señor. Si morimos sin la prosperidad que entienden muchos que tienen que tener, porque para mí la mayor prosperidad ya el Señor me la dio en la cruz del Calvario. Así es. Esa es la mayor prosperidad que tenemos. Tenemos tesoros en los reinos, en el reino del Señor, porque también Él dice que nosotros con las obras que Él antepone, que nos preparó desde la fundación del mundo, nosotros haremos riquezas en el reino de Dios, allá donde la polilla no corroe, donde la polilla no consume. Sí. Entonces ya la prosperidad está en ese maravilloso sacrificio que nosotros ni siquiera merecemos, Julián. Así que nos veremos en la próxima entrega con nuestro hermano Julián Musa. Estén atentos en este interesante tema y, como siempre, deseándoles a cada uno de ustedes que el Señor les bendiga.